Pues continuando con el tema de el pandemonium de la peste chino comunista. Hasta ayer decía yo simplemente peste china, pero un buen amigo me hizo ver que por respeto a la comunidad china, que no tiene nada que ver con su gobierno, es más, a los millones de católicos chinos que a lo largo de la historia, desde su evangelización, han dado muestras de singular heroísmo, dejo de decir peste china para referirme exclusivamente a los sátrapas, a los tiranos, que desde la época de Mao y un poco antes han cobrado entre 60 y 80 millones de vidas, y que ahora hay que sumarles las vidas que está causando esta peste china comunista, mal llamada coronavirus. Bien, después de esta breve introducción, quiero platicarles esta tarde acerca de mi respuesta a una pregunta que me han hecho multitud de amigos en todas mis redes sociales. Oye, Juan Bosco, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cómo enfrentas el coronavirus? Como lo dicen ellos. ¿Cómo enfrento la peste chino comunista? Como lo digo yo. Bien, pues voy a dar algunas de mis ideas principales, de mis acciones principales para conservar la salud y que Dios, si quiere, me dé larga vida, pero de lo que es que de esta peste china no me voy a morir. De esto no. Bien, entonces, ¿cómo enfrento yo el virus de la peste chino comunista? Número 1. El arma más poderosa es la alegría. ¿Sí? La alegría, en vez del miedo, el temor, la tristeza, la depresión y sobre todo lo que siempre ha querido nuestro adversario principal, Lucifer, la desolación. Así que mi arma principal es mi estado de ánimo, porque como psicoterapeuta sé muy bien que todas las emociones negativas, miedo, ira, tristeza, cólera, depresión, desolación, son las más eficaces, sobre todo el miedo, para bajar las defensas orgánicas, el sistema inmunológico, a su mínima expresión, porque dentro de ese estado de ánimo se dejan de producir las principales 3 sustancias que nos mantienen saludables: las endorfinas, la dopamina y las oxitoxinas. Así que pésquenlo bien, queridos amigos, alumnos, pacientes y toda persona de buena voluntad. La principal arma contra el virus es de orden psicológico. Desde luego, sustentada, porque por sí sola no se sustenta, en una profunda fe sólida, en que todo lo que acontece, todo lo que me acontece a mí o a las personas que amo, es para el bien de quienes amamos a Dios. Así que el fundamento de mi alegría, pues es la fe en Dios, la esperanza en sus promesas y la caridad con mi prójimo y el ordenado amor a mí mismo. De ahí se desprenden una serie de medidas de orden práctico que, por supuesto, prudentemente conviene seguir. Por ejemplo, no uso máscara cuando salgo al exterior, porque no me quiero tragar mi propio gas carbónico, dióxido de carbono. Pero sí lo hago cuando voy de compras o entro en un súper. ¿Por qué? Pues porque respeto el temor de los demás y las normas que necesitan cumplir los demás. No me voy a poner con Sansón de las patadas con los policías de Walmart o de Price Costco que exigen a sus clientes que entremos con el cubrebocas puesto. No uso guantes, eso sí, nunca. Mantengo las distancias sociales porque respeto el espacio personal de los demás, pero no porque tenga miedo de mis conciudadanos, parientes o vecinos. Hemos experimentado ya suficiente distrés durante este periodo en el que yo encerrado ya tengo 55 días.
No me pondré ni hoy ni mañana ni jamás, estando vivo por supuesto, ninguna vacuna contra la gripe ni ninguna otra. ¿Por qué? Porque la élite mundial, la Organización Mundial de la Salud, habría que buscarle su nombre real, la Organización Mundial de la Muerte, o algo así, Bill Gates, George Soros, el supremo gran Sanedrín sionista, que es a final de cuentas el que está organizando todo este pandemonium, les valemos una pura y dos con sal. Y ellos nos quieren enfermos, sin defensas, sin voluntad y desolados, para que él, el príncipe de las tinieblas, el señor de lo oscuro, reine sobre la humanidad y después venga con sus milagros a rescatarnos para hacerse adorar como Dios. Sé que seguramente la prueba del COVID-19, si yo me la hiciera, si tuviera síntomas de resfriado, pues me daría positivo para agregar el número de nuevos casos, acrecentando el pánico orquestado por las autoridades y los medios de comunicación. Obviamente no en México, porque aquí se ocultan las cifras. Las cifras reales al día de hoy, 15 de mayo, las cifras oficiales son de 4,600 muertos. Bueno, pues hay personas que reconocen, con honda sabiduría y con base de datos muy sólida, que hay que multiplicar al menos por 50. Así que si multiplicamos 4,600 por 50, estamos hablando ya de cientos de miles. Me lavo las manos con jabón y agua, porque bueno, eso siempre lo he hecho, es una norma de higiene elemental. Reconozco, sin embargo, que ahora he aprendido a hacerlo mejor, durante 25 segundos y dando toda la vuelta a todas las manos, a todos los dedos y a sus intersticios con suficiente jabón de la más apropiada calidad. Siguiente, ni el gobierno ni la OMS, Organización Mundial de la Muerte, puede manipularme, ni a mí ni a los que amo. No soy borrego sin cerebro y no me creo la verdad de ningún gobierno, aunque sí hay algunos a los que les creo. Por ejemplo, sí le creo al gobierno de Trump. No le creo al gobierno del güey Tlatuani Pejelopochtli, ni a otros muchísimos, casi en su totalidad. No le creo al español, ni al francés. Al italiano, probablemente porque ellos fueron los primeros que descubrieron que con anticoagulantes, antiinflamatorios y simples aspirinas en dosis adecuadas, el virus se bate de retirada. No les creo a las entidades mundiales. La lista es larguísima, ya hablaré de cuáles son las organizaciones del poder global. No les creo a las financieras cegadas por la codicia y su concepto mal entendido y mal transmitido de progreso. No les creo porque no están trabajando para nuestro bien ni para nuestra seguridad. Muchas personas me han insistido en que no vea noticias. Bueno, diciendo, hay que ver las noticias. Claro, de modo inteligente y selectivo. ¿Pero por qué? Porque dice El arte de la guerra, el barón von Clausewitz, el más genial autor alemán sobre el arte de la guerra, lo mismo que siglos antes Attila, o el famosísimo manual chino del arte de la guerra, Sun Tzu, que hay que estar muy cerca de los amigos, pero mucho más cerca de los enemigos. Así que a los primeros que veo son a los mentirosos, a los que yo sé que mienten. Después, obviamente, me doy cuenta nuevamente de que la mayor parte de sus mensajes, de sus videos, de sus reportajes, son fake news, bulos, falsas noticias. Pero me dedico a contradecir los mandatos de la OMS y al final, en vez de una S, a la S nada más le añado una raya vertical para significar
Organización Mundial del Signo de Dinero. Otra, el ciberpatrullaje está a tutiplén, brutal. Hay una censura como jamás la hemos vivido antes para convertir a la gente de todos los países a una nueva normalidad. Ya es un lenguaje universal. Me dedico a descubrir mucho en diferentes fuentes, en diferentes medios, y confirmo que muy pocos dicen la verdad y muchísimos dicen verdades a medias o mentiras completas. Hay que vincular todo lo que voy comprendiendo, ¿sí? Lo voy armando de modo racional, porque lo que define al ser humano no es la religión, no es la voluntad sola, no es la cultura. Lo que define esencialmente al ser humano es su naturaleza racional. Así que de manera razonable, racional, inteligente, armo la información, los datos que tengo para convertirlos en conocimientos e ir alcanzando poco a poco la sabiduría. No se adquiere de golpe, es un larguísimo caminar que puede ser que jamás se termine. Estoy perfectamente consciente de que todos los días nos mienten y nos manipulan. Particularmente en México, vemos hoy un video que ya lleva más de 3 millones de visitas, en donde el Pejelopostli comienza con su no pasa nada, abrácense, bésense, y va en la línea del tiempo subiendo la gráfica, y mientras más sube, él más habla de no se preocupen, la estamos aplanando. Sí, como no, dijo el mosquito en la frente del buey, cuando el ranchero le preguntó al mosquito, ¿y qué andas haciendo, mosquito? Y muy orondo el Pejelopostli contestó, perdón, el mosquito, andamos arando. También abundan, y hay que verlos con suspicacia y perspicacia y discernimiento, los canales independientes. La mayoría son una basura, una verdadera basura, pagados por el güey Tlatuani, desde luego, y están para causar adicción al Pejelopostli o más confusión. Posiblemente mi acción más difícil sea la de hacer esfuerzos de pensamiento crítico para forjar mi propia visión, mi propia percepción, que irá modificándose a medida que voy armando las piezas, para hacer lo que siempre he hecho desde niño gracias a la sabiduría genial de mi padre, dudar para saber más. Porque solo los necios no dudan ni cambian de opinión. Y cuestionar a los supuestamente únicos expertos que forman algo así como el Ministerio de la Verdad, para ellos imponernos qué tenemos que creer, replicar, obedecer, desear y pedir lo que ese poder omnímodo, que ya es el supremo gran Sanedrín sionista y que gobierna la tierra a través del Club Bilderberg, la Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OMS, etc. Pues no. Finalmente, cada quien actúa bajo su propia elección. Mi única recomendación, o principal recomendación, es que sea una elección no producto del miedo, ni de lo que otros dicen, sino producto de un honesto, arduo y difícil análisis personal basándose en las personas más creíbles que podamos tener a nuestro alcance. Este discernimiento, nadie, ni yo, ni Dios Padre, lo puede hacer por ti. Así que abandona tu ingenuidad galopante por un lado y tu credulidad absurda en la misma banda, y por el otro lado, deja tu conspiranoia patológica en la que nada crees, ni siquiera en lo evidente. Bien, por supuesto que yo he abandonado, esta estrategia es fundamental, yo he abandonado de modo absoluto la visión de ver al mundo bajo la óptica de la izquierda y la derecha, porque esto no es una cuestión ideológica. Fíjese muy bien,
Desde niño supe que en la Segunda Guerra Mundial no hubo buenos y malos. No hubo los aliados por un lado, los buenos, y los malos por el otro, el eje Berlín-Roma-Tokio. No, la verdad es que la banca mundial sionista, Rockefeller, Rothschild, Lazar, Kuhn+Loeb, Goldman Sachs y todos que ya en esa época existían, sus abuelos y sus padres, y ahora tenemos encima de nosotros a los nietos y a los bisnietos con los mismos apellidos, financiaron a ambos bandos. Del mismo escritorio de Rockefeller, que salió el dinero para armar a la Alemania nazi de Hitler, salió el dinero para la defensa de la libertad mundial a favor de los aliados. Y finalmente, el Supremo Gran Sanedrista vio que lo más conveniente era derrotar a Hitler y hacer triunfar a Occidente, encabezado en aquella ocasión por los Estados Unidos de Norteamérica. No hay ni izquierda ni derecha. En realidad, el poder oculto, el Supremo Gran Sanedrín sionista, con los apellidos que dije más otros 5 o 6, porque solo no más de 14 familias gobiernan el mundo, se valen de cada bando para crear confusión y división, guerras y ruptura de familias y pleitos entre naciones. Y de hecho lo hacen magistralmente bien y se divierten en grande con risa sardónica luciferina cuando ven muertos de la risa cómo reacciona la masa y la siguen distrayendo. Es mucho más todo esto que una crisis sanitaria, con su consecuencia de crisis económica y política. Estamos frente a la mutación del sistema económico y geopolítico mundial, global. Para ello nos necesitan desesperados, nos necesitan desolados, en la miseria, con pánico, para robotizarnos cada día más y de modo más eficaz y eficiente. Ellos necesitan que nuestra vida sea algo virtual, solo enfocados a luchar desesperadamente por la supervivencia, mientras que aceptamos que ellos nos arranquen la fe, la virtud, la sabiduría, el amor al prójimo, e inviertan nuestra escala de valores, donde en vez de aprovechar nuestros tiempos más importantes para intimar y por lo tanto conocer y por lo tanto amar a nuestro prójimo, nos dediquemos simplemente a buscar el pan de cada día de la manera más desesperada, difícil y supervivencial posible. Eso es lo que quiere de ti, chairo analfabestia, que no te has dado cuenta, mexicano que no te has dado cuenta, salvadoreño que no te has dado cuenta, ruso, japonés, belga, europeo, africano, chino. Todas las dimensiones, todas las geografías de la Tierra están implicadas en esto. ¿Qué es lo que quieren de ti? Que te enfoques exclusivamente a sobrevivir, para que finalmente en el momento que Dios lo permita, llegue el glorioso anticristo con alfombra roja y caravana y la humanidad entera se hinque ante él y lo reconozca como a Cristo, siendo en realidad alguien que es el emisario más luciferino posible en toda la historia de la creación, el emisario fundamental del demonio. El anticristo, como lo veremos, no es el demonio. El demonio no es el anticristo. El anticristo es un ser humano, nacido de varón y mujer, que querrá, desde su época de lucidez racional, por allá de los 5 u 8 años, ofrendar su alma, su vida, su inteligencia y su voluntad a los fines del anticristo, que no quiere otra cosa más que usurpar el lugar de Cristo para hacer milagros y ser adorado como Dios bajo los 7 picos que simbolizan, los 6 picos más del centro, que simbolizan la estrella de David. El gobierno mundial, los medios masivos de desinformación y manipulación, el narcotráfico global,
la banca global, el gobierno único, la moneda única, la universidad atea, el ejército único. Por fortuna, repito el concepto de ayer, dos potentes personajes se han atravesado en estos propósitos del Supremo Gran Sanedrín sionista, Vladimir Putin y Donald Trump. Por cierto que a Donald Trump muy pronto le dedicaré un video más o menos largo explicando por qué. El único voto factible para un católico norteamericano en el mes de noviembre, cuando tengan elecciones para presidente, será por Donald Trump. Por ahora no lo digo porque es materia de un video a propósito. Y también como últimas estrategias, la sabiduría no consiste en acumular datos, nada más. Muchas personas tienen sobra de datos. Si no sabes discernir, si no sabes discriminar, si no sabes reconocer los signos de Dios en la historia, mejor apaga tu tele, porque te estás simplemente intoxicando. Te invito pues a que si eres una persona razonable, inteligente y buscadora de la verdad, te des cuenta y aceptes que, aunque la verdad es universal, existe en sí misma, es anterior, superior e independiente de ti, nunca la alcanzaremos en esta vida de modo perfecto ni absoluto, y que siempre seremos perfectibles. Solamente así, los datos podrás convertirlos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Si no tienes esa perspectiva, si tragas ruedas de molino o de ferrocarril, porque lo dijo Chindo Brandolino o porque lo dijo el jefe Tedros de la Organización Mundial de la Salud, o porque lo dijo Trump o Vladimir Putin, o porque lo dije yo, qué mal andas. Tienes que desarrollar tu propio método escéptico, de escepticismo metodológico, para abrirte paso a machetazos, atajos y mandobles, por la brutal selva de confusión que hoy es el propósito fundamental de la élite, que nadie pueda conocer la verdad. Así que bueno, estas son mis estrategias. Una muy biológica, muy alimenticia o nutricional, añadiría: mantén tu cuerpo con un pH elevado, para lo cual te recomiendo limón en todas sus formas, que el agua de limón sea tu agua de consumo cotidiano por varios litros, 3 o 4 al día. Que el ajo sea tu principal antibiótico natural. Procura comer carne, pescado, pollo, lo que gustes, al mojo de ajo, o incluso morder ajos. A mí me encantan, sobre todo tostaditos o rebanaditos, como lo hacen en los restaurantes japoneses Suntory. Qué lástima que estén cerrados. Con estas tres cosas y algunas otras hierbas y verduras que andan por ahí, pero principalmente con esas tres, y regresando al punto número 1, practicando una enorme alegría, haciendo a un lado el miedo, basándonos en ese gran principio de que todo el mal que ocurre en la humanidad, todo el mal que ocurre a nuestros prójimos, todo el mal que me ocurre a mí, es para el bien de quienes confiamos y amamos en Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.